Buenas noches. Reciban ustedes un cordial saludo de los integrantes del Consejo Directivo que me honra en presidir y el de su servidor, deseando que este año que inicia sea pródigo en salud y bienestar familiar. Un año complejo. En México enfrentamos en este momento la cuarta ola y donde nuevamente los internistas damos lo mejor de nosotros junto al paciente. Una pandemia que se volverá endémica y en donde la sociedad, cada que nos necesite, estaremos listos para brindarles atención médica y consuelo cada que sea necesario, aún con las carencias de nuestro sistema de salud. Saludamos también a nuestros hermanos de profesión de Centro y Sudamérica que se encuentran conectados a esta sesión. El día de hoy, nuestro colegio inicia su ciclo de sesiones académicas de manera virtual, dando cumplimiento a su principal objetivo, la educación médica continua con calidad y excelencia clínica. Para ello, contamos con un grupo selecto de hermanos de profesión, líderes de opinión en los diferentes ámbitos donde ejercen la ciencia y arte de la medicina, como es el día de hoy. Cedo la palabra al doctor Raúl Carrillo Esper, secretario de Actividades Científicas. Sean ustedes bienvenidos. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están todas y todos ustedes? Antes que nada, desearles un excelente año 2022, que este año que estamos iniciando sea mejor que los años previos desde todos los puntos de vista. Mucha salud, sobre todo el trabajo, que lo mantengamos y una fuerte unión familiar y con todos los colegas con los que laboramos cotidianamente. Y bueno, a nombre del Colegio de Medicina Interna de México, tanto el doctor Rubén Gómez, nuestro presidente, como toda la mesa directiva, les damos la más cordial bienvenida a esta primera sesión académica de nuestra corporación, sesiones académicas que van a ser intensas durante este año, como han sido los años previos, y que bueno, vamos a iniciar el día de hoy con una reunión de gala, de lujo, en la cual va a estar con nosotros el doctor Juan Carlos de Anda Garay, que nos va a hablar de un tema de mucho interés para los internistas, que es lo relacionado a la evaluación, diagnóstico y seguimiento de la hiperglobulinemia. La hiperglobulinemia es una entidad que vemos con mucha frecuencia en nuestra consulta en los pacientes que tenemos hospitalizados y que con frecuencia nos crea una buena cantidad de dudas cuando lo estamos evaluando este tipo de pacientes por las causas, por la etiología tan diversa que tiene esta entidad en nuestra práctica cotidiana. De ahí por qué se eligió a esta charla y al ponente tan distinguido que vamos a tener con nosotros para hablar de este tema que puede ser complejo y que en realidad es complejo para lo que hacemos todos los días durante las discusiones de los casos y en los algoritmos diagnósticos que planteamos para llegar a la buena evolución de todos nuestros pacientes, un tratamiento adecuado. Y como les decía, nuestro ponente es de lujo, es conocido por todas y todos ustedes, es el doctor Juan Carlos de Anda Garay. Él ha participado activamente en nuestro colegio. El doctor de Anda es un internista destacado. Él es actualmente jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Especialidades del Centro Médico Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social y además es el profesor titular del curso de Medicina Interna. El doctor cuenta con la maestría en ciencias y bueno, es un excelente amigo y un destacado internista mexicano que nos va a impartir esta excelente sesión, esta sesión con la que iniciamos todas las actividades académicas de nuestra corporación. Así que sin más preámbulo, los dejo con el doctor Juan Carlos de Anda Garay para que nos hable de este tema de gran interés en la medicina interna. Juan Carlos, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches a todos. Agradezco la invitación del Colegio de Medicina Interna de México, a su mesa directiva, al doctor Rubén Gómez, al doctor Raúl Carrillo por la amable invitación para dar inicio a este grupo de sesiones ordinarias, extraordinarias del Colegio de Medicina Interna. Soy el doctor Juan Carlos Anda Garay, soy médico internista, certificado vigente, actualmente profesor del curso de especialización en medicina interna del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y para mí es un verdadero honor dar parte a este grupo de sesiones
Y sin duda alguna, uno de los temas más apasionantes es qué hacer con estos pacientes que tienen anormalidades de la concentración de proteínas séricas, sobre todo a nivel de globulinas. Frecuentemente vemos en la consulta pacientes o dentro del medio intrahospitalario pacientes que tienen anormalidades de la concentración de proteínas. Y es sin duda alguna un tema muy interesante y una habilidad que tiene el médico internista, el abordaje de este tipo de alteraciones que tienen un contexto también y una correlación muy importante con la clínica. Este va a ser nuestro contenido para esta plática. Vamos a hablar brevemente de qué son las proteínas séricas. Vamos a establecer un breve análisis de las globulinas, qué espectro tienen, qué elementos más importantes están contenidas dentro de este grupo de proteínas. Vamos a hablar algunas bases para entender el proteinograma, porque esto nos va a poder ayudar a caracterizar las diferentes anormalidades de las proteínas séricas. Y sin duda alguna y de manera obligada vamos a hablar de anormalidades en las gamma globulinas, pasando por paraproteinemias y finalmente establecer las conclusiones. Pues bien, si nosotros tratamos de analizar, y como bien lo sabemos, la proporción de los componentes sanguíneos, si tomo yo una muestra sanguínea en un tubo que tiene anticoagulante, es decir, que inhibe la activación de factores de coagulación dentro del tubo y llego a centrifugar este tubo, pues vamos a tener una porción líquida, ¿sí?, que corresponde al plasma, de aproximadamente el 55%, y esto depende de muchas características, depende de la masa de células que tiene el paciente, del estado de hidratación, del estado de volumen. Pero en condiciones teóricas tenemos aproximadamente el 55% de una fase líquida, donde predominantemente es agua y proteínas, como lo sabemos. Cuando hablamos de plasma, dentro de esas proteínas estamos hablando de proteínas de coagulación que no se han activado. Y tenemos una parte sólida o una parte celular que corresponde en su mayor parte a la celularidad por eritrocitos, que en su mayor parte ocupa el hematocrito. Sabemos que es el porcentaje del total de la columna sanguínea que ocupan los glóbulos rojos. Y cuando se es muy meticuloso, por arriba de del grupo o de la masa eritrocitaria siempre se ve una línea blanca muy tenue que corresponde a la capa de leucocitos y a la capa de plaquetas. Entonces, en condiciones ordinarias, esta es pues la distribución que nosotros tenemos cuando establecemos un centrifugado. Si nosotros no utilizamos un anticoagulante, centrifugamos de manera inmediata la muestra y logro aislar este plasma, si yo dejo que actúe todos estos factores de coagulación y proteínas de coagulación que están dentro del plasma, pues obviamente se forma en el fondo un depósito predominantemente de proteínas que tienen fibrina, que es el objetivo de la cascada de coagulación. Y una vez que se establece la formación de fibrina y que se consumen las proteínas de coagulación, el sobrenadante que me queda, es decir, la fase líquida que me queda, es el suero. De tal manera que sabemos que la diferencia del plasma versus el suero, estamos hablando de proteínas de coagulación. Hablamos de suero cuando se activó las proteínas de coagulación, se formó el conglomerado de fibrina y lo que nos queda es un sobrenadante rico en otro tipo de proteínas que no son meramente las proteínas de coagulación. Y esto es muy importante porque las muestras que nosotros tomamos generalmente, cuando nosotros hacemos una química hepática, hacemos una química sanguínea, tratamos de medir el nivel de un componente desde el punto de vista químico, generalmente lo que utilizamos, ¿sí?, son muestras séricas, es decir, utilizamos un tubo seco que favorezca que se forme o que se active cascada de coagulación y para tener como sobrenadante el suero. Entonces, sí hay una diferencia cuando nosotros hacemos el comentario de determinación plasmática versus determinación sérica, porque es completamente diferente.
Para fines prácticos, ¿qué nos ayuda para poder analizar las proteínas diferentes de las proteínas de coagulación? Pues sin lugar a dudas, lo que nos ayuda es tener suero. El suero tiene una gran cantidad de proteínas que nos permite analizar y que son completamente diferentes a las proteínas de la coagulación. Entonces, imaginemos que tenemos proteínas séricas, que tenemos suero. Tenemos dos grandes familias, ¿no? Las dos grandes familias de proteínas es albúmina, sabemos que es una de las proteínas más grandes que tenemos, tiene un peso molecular de arriba de 24,000 kilodalton, es una molécula muy grande, es una molécula compleja, estructuralmente sabemos que tiene una gran utilidad, tiene una gran función en fijación de elementos libres a nivel sérico. Por supuesto, es un marcador indirecto del estado nutricional, aunque no directo, y es un elemento esencial que forma parte y que le da parte de la presión oncótica que tiene el plasma. Y el otro grupo de proteínas son las globulinas. Esta es una gran familia de proteínas. Hay una gran diversidad de componentes dentro de este grupo importante de las globulinas. Pero cuando nosotros hacemos un abordaje, si nosotros imaginemos, pedimos una química hepática, pedimos una química sanguínea o el paciente nos llega con una química sanguínea que incluye prácticamente una gran diversidad de elementos, uno de los grandes componentes que nos dan son las proteínas totales. Entonces, cuando hablamos de las proteínas totales dentro del suero, estamos hablando que es la suma de la presencia de albúmina más la presencia de globulina. Sabemos que la concentración de albúmina es muy determinada, 3.5 a 5 gramos por decilitro, y dado que las globulinas es un grupo muy grande y heterogéneo de proteínas, la manera de calcular la concentración de globulinas es teniendo en cuenta las proteínas totales y restadas a la albúmina, de tal manera que el cálculo que siempre se realiza es mediante una sustracción teniendo en cuenta el número total de proteínas por decilitro restado a la albúmina, y eso nos da prácticamente el resultado de las globulinas. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? Porque muchos de los grandes diagnósticos o mucho del abordaje del paciente parte simplemente de analizar de manera adecuada las proteínas totales, el componente de albúmina y, por supuesto, las globulinas. Entonces, si nosotros podemos establecer una relación de albúmina con las globulinas, podemos hacer una división y prácticamente la relación o la división ordinaria es entre 1.2 y 2.2. Ahora, si ustedes ven, pues el cociente depende pues tanto de su numerador como de su denominador, de tal manera que cuando tengo anormalidades en alguno de estos componentes, sin duda alguna voy a tener una anormalidad en la relación albúmina-globulinas. Y esta relación es muy importante. Esta relación nos la dan prácticamente todos los laboratorios. Después del análisis de proteínas totales, albúmina-globulina, siempre nos da la relación albúmina-globulina, y es un punto a analizar muy interesante porque de ahí parten muchas consideraciones diagnósticas que nos pueden hacer ver o hacer inferir alguna alteración que tenga propiamente el paciente. Vean, por ejemplo, si tengo un paciente que tiene una elevación de la concentración de albúmina, y creo que la causa más frecuente es hemoconcentración, que el paciente tenga deshidratación, tenga baja cantidad de volumen, pues obviamente la cantidad de albúmina se incrementa y por lo tanto la cantidad de globulinas permanece igual, ¿sí? Entonces, cuando nosotros establecemos la relación albúmina-globulina, sin duda alguna, esta índice va a incrementarse. Entonces, una de las causas pudiera ser incremento de la cantidad de albúmina, que lo que se ve más frecuente es en los estados de hemoconcentración. Pero ¿qué otra cosa nos puede generar un incremento de la relación albúmina-globulina? Uno de estos, ya habíamos dicho, es el incremento de la concentración de albúmina. Otro nos puede generar la disminución de la concentración de globulinas.
Entonces, si yo tengo un numerador mayor que la cantidad de globulinas, evidentemente este índice albúmina-globulinas lo voy a tener notablemente incrementado. ¿Cuál quizá podría ser el mejor ejemplo que caracterice a una índice albúmina-globulina elevada a expensas de una disminución de globulinas? Pues los diferentes estados de desnutrición que impactan en la síntesis de globulinas. ¿Qué otro? Importantemente, las inmunodeficiencias humorales. Sabemos que hay un grupo muy importante de inmunodeficiencias humorales como las inmunodeficiencias comunes variables, donde la característica fundamental es una disminución importante de la síntesis de inmunoglobulina G en primera instancia y en segunda instancia inmunoglobulina M. Pero cuando yo tengo un impacto en la síntesis de globulinas, también voy a tener un incremento en la relación albúmina-globulinas. Ahora, por otro lado, ¿qué me podría disminuir la relación albúmina-globulinas? El primer ejemplo, y creo que es de las cosas que más vemos, un paciente que tenga disminución de la concentración sérica de albúmina. Entonces, al tener disminución de la concentración sérica de albúmina, las globulinas, aún estando en concentraciones normales, esta relación tiende a ser menor de 1.2. Y sabemos que los pacientes desnutridos, el paciente hepatópata, el paciente que tiene síndrome nefrótico, el paciente que tiene baja ingesta de proteínas, el paciente que tiene enteropatía perdedora de proteínas, es decir, todo aquello que conlleve una disminución de la concentración de albúmina sérica, sea por baja síntesis, por incremento del consumo o incremento de las pérdidas, me llevará evidentemente a tener una relación albúmina-globulina disminuida. ¿Y qué otra cosa importante? Pues lo que ustedes se imaginarán, incremento de la concentración de globulinas. El incremento de la concentración de globulinas, pues obviamente también es una característica importante de la pérdida de la relación albúmina-globulina a un nivel menor de 1.2. Y muchos de los diagnósticos que a veces empezamos a sospechar en los pacientes, no sé, pacientes que tienen potencialmente una gamapatía monoclonal o que tienen un trastorno inflamatorio crónico persistente, surgen del análisis de estos tres componentes, de las proteínas totales, de la albúmina, de las globulinas y, por supuesto, de la relación. Entonces, sabemos que la albúmina la podemos analizar y medirla completamente. Sabemos que es una molécula única, que es una molécula bien caracterizada, que es muy importante para muchos aspectos: transporte de sustancias, fijación de fármacos, fijación de hormonas, también la presión oncótica del plasma. Pero, ¿qué pasa con las globulinas? Habíamos dicho que es un grupo muy heterogéneo. ¿Cómo analizar si yo tengo una sospecha de un paciente que tiene anormalidades de las globulinas? Es decir, tengo un paciente que se presenta a la consulta y de repente vemos que tiene 10 gramos por decilitro totales de proteínas, vemos la concentración de albúmina, la concentración de albúmina es de 4 y entonces por ende sabemos que tiene 6 gramos de globulinas. Esta relación pues está perdida y sabemos que este paciente puede tener un incremento de las globulinas. Teniendo en cuenta este sustrato, que las globulinas son un grupo y una familia muy grande de proteínas, ¿cómo analizarlas? Pues la respuesta es mediante la electroforesis. La electroforesis sigue siendo una herramienta que todo médico internista debe saber interpretar, debe de saber hacer un análisis crítico, porque la cantidad de información que da del comportamiento de las proteínas séricas es muy importante. Vean ustedes, este es el sustrato físico de este estudio llamado electroforesis de proteínas séricas. ¿En qué consiste? Consiste en tener una muestra de suero del paciente y lo que vamos a hacer es utilizar un gel, que generalmente son geles de agarosa que tienen una serie de depósitos o de pozos, como los llamamos, a lo largo prácticamente de este gel. Siempre lo que hacemos es poner un control
lo que se utiliza de control es un grupo de proteínas que sabemos su peso molecular y que sabemos cómo migran. ¿En qué consiste la electroforesis? Yo utilizo un gel de agarosa inmerso en un medio que favorece la dispersión de las cargas eléctricas. Tengo una carga, conecto al dispositivo una carga negativa y una carga positiva. Y lo que hago es hacer que esas proteínas viajen a través de ese gel de agarosa que tiene poros de mayor dimensión a mucho menor dimensión, ¿sí? Y lo que hago es favorecer que esta muestra de suero vaya atraído por un gradiente eléctrico. Sabemos que las proteínas tienen extremos aminoterminales que tienen una carga negativa. Entonces, estas proteínas se ven fuertemente atraídas hacia el polo positivo. Entonces, lo que hago es justamente hacer que las proteínas avancen, ¿sí?, a favor de un gradiente eléctrico, es decir, a favor del polo positivo por esta atracción del extremo aminoterminal que es negativo sobre esta parte extrema que es positivo. ¿Qué es lo que va a determinar el gel de agarosa? Lo que va a determinar el gel de agarosa va a ir haciendo que las proteínas vayan migrando a través de los canales, ¿sí? Y debido a los diferentes poros de este gel, las proteínas se van a ir estancando de acuerdo al peso molecular. De tal manera que las primeras proteínas, las proteínas que son muy grandes, como la albúmina, se van a quedar inmediatamente, se van a frenar porque son proteínas que tienen un alto peso molecular que desde el punto de vista estructural pues son muy complejas y se van a ir estancando, se van a ir atorando dentro de los primeros lugares. Y las últimas que van a migrar o en su defecto, las que van a alcanzar a migrar mucho más longitud van a ser aquellas proteínas que tienen un peso molecular mucho menor. Entonces, este es el contexto fundamental. Siempre se utiliza un control para poder ver si nosotros vamos a analizar o vamos a solicitar una electroforesis de proteínas séricas, pues el laboratorio lo que va a usar es un control de un suero de un paciente sano para poder establecer muy bien la distribución de las proteínas. Y además este estudio, el laboratorio nos da la imagen de la gráfica de la electroforesis, nos da la imagen del gel de agarosa e incluso de acuerdo al comportamiento comparado con el control, puede establecernos las concentraciones de proteínas. Veamos este ejemplo. Este es como ordinariamente nos da el laboratorio, este es el gel de agarosa. Vean, por ejemplo, y esta es la gráfica y lo vamos a correlacionar. Vean cómo la mayor parte del grupo de proteínas se queda en la fase inicial y esta, de acuerdo al peso molecular, corresponde a la albúmina. Y el resto de las proteínas, que son las globulinas, empiezan a migrar de acuerdo a su peso molecular a lo largo del gel. ¿Qué determina que este grupo de proteínas se quede aquí o este grupo se quede en la fracción alfa, que ahorita los vamos a comentar? Depende del peso molecular, depende de las condiciones físicas de la proteína. De tal manera que podemos en un gel de agarosa, en una electroforesis de proteínas, establecer que hay una relación, vean ustedes, de albúmina y el resto prácticamente son las globulinas. Las globulinas generan todo un espectro dentro del gel de agarosa, dentro de esta electroforesis, que por su migración fueron llamadas en el sentido de las letras del alfabeto griego. Entonces, el primer grupo de proteínas que se estanca es alfa 1, que ustedes lo ven aquí, y si nosotros lo hacemos en gráfica, aquí está el piquito de alfa 1, el segundo pico es alfa 2, si ustedes lo ven aquí, es la segunda cresta. Obviamente son proteínas en menor cantidad que la albúmina, como ustedes lo pueden ver. Y el tercer grupo es beta. Beta, si tenemos un gel de agarosa y un equipo suficientemente adecuado, podemos incluso tener una fracción beta 1 o beta 2. Si son equipos ordinarios, nos da una fracción beta compacta. Y el último, que es constituido por un grupo de proteínas que, si bien tienen
un peso molecular mucho menor comparado con las que les antecede. También es un grupo muy heterogéneo, que son las gamma. ¿Qué tipo de proteínas constituyen cada uno de los picos? Aquí les voy a presentar las proteínas más frecuentes. Entonces, vean ustedes en alfa 1, tenemos una antiproteasa que es alfa 1 antitripsina. Sabemos que alfa 1 antitripsina es una antiproteasa que tiene un efecto importante en la inhibición de la estasa de neutrófilos, que es importante, por ejemplo, en el equilibrio a nivel pulmonar. Por fortuna tenemos una enfermedad que es mucho menos, tiene una incidencia muy baja, que es la deficiencia de alfa 1 antitripsina, y lo que provoca es grandes cambios líticos a nivel pulmonar y provoca un patrón enfisematoso. Y esto puede uno inferirlo a veces por un aplanamiento de la curva alfa 1 y obviamente el contexto clínico. Pero también tenemos algunas otras antiproteasas que tienen efectos antiinflamatorios, como alfa 1 antiquimiotripsina. Vean ustedes, dentro del espectro de alfa 1 están las lipoproteínas alfa, como por ejemplo podemos poner HDL. Tenemos alfa-fetoproteína, que sabemos que en un momento dado, en algunos pacientes que tienen neoplasias hepatocelulares puede ser un marcador de actividad tumoral, y sabemos que a nivel embrionario es una parte importante. Vean, en el territorio de alfa 2 está ceruroplasmina, una proteína transportadora de cobre. Vean, también está aptoglobina, y sabemos que aptoglobina es una proteína que se fija fuertemente en los pacientes que tienen hemoglobina libre en plasma, y esto es un diagnóstico importante cuando sospechamos que un paciente tiene una hemólisis intravascular. Está la proteína C, sabemos que es uno de las proteínas que tienen un efecto anticoagulante, y también forma parte del grupo alfa 2 lipoproteína, que son las proteínas de muy baja, las lipoproteínas de muy baja densidad. Entonces, si ustedes analizan dentro de este margen de las globulinas, pues tenemos sin duda alguna diferentes componentes que pueden constituir y impactar en el comportamiento de estas cadenas y de estas curvas de la electroforesis. ¿Qué hay de la fracción beta? Las más importantes es transferrina de beta 1, la hemopexina, el fibrinógeno y la porción C3A del complemento. Y en la fracción gamma, pues sin duda alguna están las 5 inmunoglobulinas que nosotros conocemos, IgG, que aquí están nombradas en orden de mayor a menor concentración, IgG, IgM, IgA, IgM. ¿Por qué no está IgD? Porque recordemos que IgD es una inmunoglobulina que está adherida a la superficie de los linfocitos B. No es una inmunoglobulina que esté en concentraciones séricas suficientes para ser cuantificada. ¿Y qué hay aquí de beta 2? Pues sabemos que la beta 2 microglobulina es el principal componente de esta fracción gamma. Vean ustedes, la proteína C reactiva también, y LDL también forma parte de este complejo beta 2. Entonces, de manera de conclusión, cuando yo analizo una electroforesis, me tienen que dar la imagen del gel de agarosa, como aquí se ve, me dan las curvas para yo poderlas analizar. Y algo que les quiero siempre enfatizar es, vean, por ejemplo, cuando una proteína o un grupo de proteínas de un espectro se establece fija en una zona, vean, en el contexto de alfa 2, pues genera su curva. Pero ¿qué pasa si tenemos proteínas o gama de proteínas que tienen diferentes pesos dentro de este grupo? Generan como una especie de pintada homogénea, y entonces las curvas, si ustedes ven, la curva tiende a ensancharse, que es una característica fundamental de la fracción gamma. Como tenemos inmunoglobulinas de todo tipo, tenemos isotipos de diferentes especificidades y tenemos una gran heterogeneidad de estas proteínas, cuando nosotros vemos esta fracción gamma es una fracción muy homogénea distribuida a lo largo, y entonces la curva me la da bastante ensanchada. Y esto es importante cuando nosotros abordemos, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, algunos ejemplos. Y el otro elemento que nos da
Las electroforesis, y siempre hay que pedirlo además de la foto del gel de agarosa, de la curva, son las concentraciones. La electroforesis nos puede dar perfectamente las concentraciones, incluso nos dan el reporte de las referencias, y aquí nuevamente establecemos, vean, aquí vemos el pico de la albúmina, que se relaciona muy bien a su gel de agarosa. Vemos alfa 1, alfa 2, aquí está el conglomerado alfa 1, alfa 2. Vemos el beta, incluso una pequeña muesquita de beta 2, aquí está el beta 1 y aquí está beta 2, y vean ustedes, la fracción gamma es una fracción normalmente homogénea, distribuida a lo largo, ¿sí? Por las características de las proteínas. Y siempre surge la pregunta en el contexto de prealbúmina, ¿se puede ver prealbúmina? Sabemos que la prealbúmina es una molécula que tiene la función de fijar tiroxina y transportar tiroxina, y sabemos que es un marcador más agudo de estado nutricional, y sabemos que cuando hay mutaciones puede favorecer un plegamiento inadecuado y favorecer amiloide, pero en contextos ordinarios la prealbúmina, en la mayor parte de las electroforesis es complicado definirla, es complicado verla por la concentración, uno bajita, y sin duda alguna por el otro, por el peso molecular tan bajo que tiene. Hay algunas electroforesis que sí se podrían ver, sobre todo aquellas que son con equipos de última generación y que tienen finalmente una mejor estructura, pero en condiciones ordinarias es complicado que nos puedan referir en una electroforesis la prealbúmina. Y nuevamente insistir, vean ustedes cómo albúmina establece muy bien su patrón, alfa 1, alfa 2, beta, y las gamaglobulinas o la sección gamma siempre es muy homogénea, distribuida a lo largo del territorio de este gel de agarosa, porque esa es una característica del componente. Entonces, enfoquémonos en el contexto meramente de las gamaglobulinas. Vean ustedes saben prácticamente que las células plasmáticas, que son las células encargadas de producir anticuerpos, provienen de linfocitos B activos. Sabemos que cuando son estimulados antigénicamente, estos linfocitos B generan un grupo de clonas de memoria en estado latente y un grupo efector muy importante, que son células altamente especializadas que tienen una gran maquinaria de síntesis de proteínas, que son células plasmáticas. De tal manera que estas células plasmáticas son una célula diferenciada del linfocito B altamente especializada en la producción de anticuerpos específicos a un antígeno que previamente estimuló a la célula, el linfocito B. Sin duda alguna tenemos millones de antígenos, de tal manera que tenemos una múltiple estimulación antigénica de linfocitos B, y por lo tanto tenemos una gran cantidad de producción de anticuerpos con diferentes comportamientos, y esto nos puede explicar claramente por qué en la electroforesis este espectro queda muy homogéneo y largo de proteínas a lo largo del gel de agarosa. Sin duda alguna, el linfocito T también tiene una actividad reguladora a través de la producción de citocinas. Esa es una dupla funcional que tiene un impacto significativo. Y bueno, al final tenemos la producción específica de anticuerpos al antígeno. Esto se llama selección clonal. Y finalmente, pues al completar esto, sabemos que cada anticuerpo tiene o está dirigido hacia un antígeno específico. Este fenómeno nos puede ayudar a entender toda la heterogeneidad de las inmunoglobulinas. Entonces, estamos hablando de que cuando tenemos una diversidad de producción de anticuerpos contra diferentes antígenos, han sido seleccionados clonalmente de manera diversa, y este concepto lo llamamos policlonalidad. Entonces, cada que nosotros estimulamos un linfocito B, yo les decía, las inmunoglobulinas D están en la superficie del linfocito B porque son receptores antigénicos. Una vez que se da la interacción antígeno sobre la fracción de la inmunoglobulina D, se da prácticamente esta activación de las células de los linfocitos, empiezan a proliferar y finalmente a especializarse en células plasmáticas. Todo evento donde hay una intensa proliferación
a nivel epitelial, a nivel celular, médula ósea, en donde quiera que haya una intensa mitosis, una intensa replicación celular, sin duda alguna son los elementos más vulnerables a tener cambios o a tener alteraciones, y esto puede favorecer anormalidades. Y también podemos tener que sin duda alguna, si tenemos una alteración de la proliferación desmedida y descontrolada de una célula plasmática que produce un solo tipo de inmunoglobulinas porque ha perdido el control, podemos tener que este tipo de inmunoglobulinas puede ir subiendo paulatinamente y puede ir empezando a sustituir las demás proteínas o puede predominar y puede ejercer un efecto patológico. Cuando esto ocurre, hablamos de una monoclonalidad, como lo vamos a ver. Entonces, hablando estrictamente de las inmunoglobulinas, que es el espectro último de las gamma globulinas, sabemos que las inmunoglobulinas tienen dos grandes componentes, tienen cadenas pesadas que yo se las estoy señalando, son dos cadenas pesadas unidas a dos cadenas ligeras. Estas uniones son de alta afinidad entre cadenas ligeras y cadenas pesadas. Esa es una manera de conocer un esquema básico de inmunoglobulinas. Tienen dos cadenas pesadas, tienen dos cadenas ligeras. ¿Qué otra cosa? Si yo lo trato con una enzima lítica a esta cadena de inmunoglobulina como papaína, puedo cortar en el tallo, aquí donde se ve, en donde hay la inflexión, y puedo tener una fracción FC o fracción cristalizable y una fracción de unión de antígeno, de unión al antígeno, una fracción muy específica. Entonces, si ustedes hacen el análisis, la fracción FC está constituida pues por las bases de las cadenas pesadas, y la fracción FAB está constituida por un segmento de cadena pesada y las cadenas ligeras. ¿Cuál es la importancia de la porción FAB? Que en el extremo tanto de la cadena pesada como de la cadena ligera, como lo señalo, es el sitio de mayor hipervariabilidad, y esto es lo que determina la especificidad de unión al antígeno. Estas son zonas altamente variables. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque cuando hablamos de incremento de la producción de globulinas, sobre todo de inmunoglobulinas, podemos tener incremento en la producción de toda la inmunoglobulina completa, es decir, que yo tengo una IgG en grandes cantidades, o puedo tener un incremento de la producción de alguna de las cadenas ligeras, ya sea kappa, lambda o ambas. Y cuando se empieza a incrementar la producción desmedida, ya sea de una inmunoglobulina o de cadenas pesadas o cadenas ligeras, sin duda alguna empezamos a tener problemas en la economía. Tenemos diferentes isotipos de gamma globulinas. La más sencillita es la IgG, que es la que yo les presenté, pero sabemos que la IgG estos monómeros pueden interaccionar por proteínas y formar incluso pentámeros donde cada extremo tenga una molécula semejante a IgG unidas por una proteína, y este pentámero es característico de las IgM. De tal manera que si recordamos, por ejemplo, en el caso de macroglobulinemia de Waldenström, donde hay un incremento significativo de la concentración de proteína M, una de las características es la hiperviscosidad, ¿no? Por este incremento, dado que tienen un peso molecular alto. Hay algunas, por ejemplo, que son dímeros, por ejemplo, la IgA, que es una inmunoglobulina muy importante en los epitelios, que están unidas también por una proteína que fija, y son dímeros, es decir, son dos unidades básicas, y hay algunas que siguen siendo monómeros, como es el caso de la IgG, el caso de la IgD y el caso de la IgE predominantemente, que favorece reacciones de hipersensibilidad. Y en este sentido es el orden de frecuencia en cuanto a concentración plasmática. Entonces, cuando hablamos de inmunoglobulinas anormales, podemos tener hipoglobulinemia. La característica más común son pacientes que tienen agamaglobulinemia o tienen déficit de la síntesis de inmunoglobulinas, como inmunodeficiencia común variable, o los pacientes pueden tener desnutrición o pueden tener alguna fuente de pérdida importante. Y les pongo el ejemplo del síndrome nefrótico. El paciente que tiene síndrome nefrótico, que tiene alteración patológica de la barrera glomérulo-capilar,
pues tiene una pérdida masiva de proteínas, incluyendo albúmina e incluyendo globulinas. Y estos pacientes también pierden una cantidad significativa de gamma-globulinas, de tal manera que ellos tienen una predisposición muy alta a tener infecciones por capsulados, ¿sí? Como Streptococcus pneumoniae. Entonces, tenemos diferentes causas de hipoglobulinemia. Podemos tener elevación policlonal de inmunoglobulinas, y si nosotros imaginamos que puede causar un incremento sistematizado de la producción de toda la variedad de anticuerpos, pues causas predominantemente inflamatorias. Fenómenos de autoinmunidad o enfermedades autoinmunitarias, siendo lupus, artritis reumatoide, Sjögren, espondilitis anquilosante, psoriasis, etcétera. Por supuesto, las infecciones, y las infecciones son muy importantes: VIH, virus de hepatitis B, C, por supuesto, estados sépticos, infección por virus Epstein-Barr, y sin duda alguna las neoplasias sólidas también pueden incrementar la producción de inmunoglobulinas. ¿Y qué incrementa? Sin duda alguna, la producción monoclonal. Monoclonal se refiere a un solo tipo específico, pues las paraproteinemias, siendo de ellas las gamapatías monoclonales, como se les conoce, el mejor ejemplo. Entonces, hablamos de paraproteinemias cuando se sintetiza una inmunoglobulina de manera normal o una parte de ella, puede ser cadenas ligeras, ¿sí? En una gran cantidad suficiente para ir desplazando a las otras y para ir interfiriendo en su actividad y para ir alterando el proteinograma. Entonces, cuando hablamos de paraproteinemias, es un solo tipo de proteínas, generalmente inmunoglobulinas, que empieza a incrementarse, pero algo muy importante: abundan, pero no tienen actividad. Y entonces empiezan a interactuar con las demás y empiezan a inhibir la función, de tal manera que estos pacientes pueden tener fácilmente infecciones. Interfieren con otras inmunoglobulinas, ya lo habíamos comentado. Y otro dato importante: hay tantas proteínas que pueden plegarse de manera irregular o se pueden depositar de manera patológica en estructuras y pueden generar daño. Y el mejor ejemplo son los depósitos amiloide por cadenas ligeras, característicos del mieloma, donde pueden depositarse en nervio y generar una neuropatía de patrón axonal o polineuropatía de patrón axonal, por supuesto a nivel renal, y dar síndrome nefrótico, dar una anormalidad tubular, y en otras estructuras como en las células musculares. Entonces, si nosotros tratamos de establecer cuál es la diferencia entre una paraproteinemia y una expansión policlonal, pues debemos como recordar lo que habíamos comentado. En condiciones normales, el linfocito B produce una infinidad heterogénea de inmunoglobulinas que tienen especificidades diferentes, es decir, son inmunoglobulinas policlonales. Pero ¿qué pasa si una clona que produce un anticuerpo específico empieza a predominar y empieza a proliferar de manera desmedida tanto la fuente como el producto, que en este caso son las gamma-globulinas de este tipo? Pues en este caso hablamos de un incremento monoclonal, y esta es piedra esencial para entender las gamapatías monoclonales. ¿Cuándo sospechar una paraproteinemia? Pues en primera instancia, elevación de proteínas séricas, sobre todo globulinas, elevación de velocidad de sedimentación globular, porque sabemos que es el fiel reflejo también de la concentración de proteínas. Por supuesto, ataque al estado general, dolor óseo, pueden tener los pacientes hasta manifestaciones líticas. Sin duda, anormalidades de la función renal sin un sustrato que lo justifique, y otras complicaciones como infecciones recurrentes, hipercalcemia o manifestaciones ya de daño órgano blanco, como a nivel renal, a nivel cardíaco e incluso a nivel del sistema nervioso periférico. Entonces, recapitulando este contexto de policlonalidad, pues la policlonalidad nos da un espectro más extendido de la fracción gamma de estas globulinas, pero prácticamente lo que hacen es tender a ensanchar este segmento de las proteínas de la fracción gamma sin hacerlo. Entonces, la característica fundamental de la expansión policlonal es un ensanchamiento prácticamente de la fracción gamma. ¿Qué cosas nos incrementan
las gamma globulinas con un sentido policlonal. Esta es una serie ya antigua, pero que es un kit importante para entender las gamapatías policlonales, predominantemente hepatopatías. Y dentro de estas hepatopatías son infecciones por virus, hepatitis C y B, la causa más importante. Vean, por ejemplo, enfermedades de tejido conectivo, enfermedades reumatológicas, infecciones crónicas, sobre todo tuberculosis, algunos trastornos hematológicos, anemia hemolítica autoinmune, tiende a incrementar la producción de inmunoglobulinas en un sentido policlonal y algunas neoplasias, pero la causa más frecuente son predominantemente hepatopatías e infecciones crónicas por virus. Y vean ustedes, este es un ejemplo de una gamapatía monoclonal. A diferencia de las policlonales que tienden a ensancharse la fracción gamma, las gamapatías monoclonales, como es una sola tipo de proteína la que se produce en grandes cantidades, la característica principal es que produce una onda aguda, ¿no? Predominantemente. Y vean ustedes en el gel de agarosa, aquí vemos albúmina, vemos alfa 1, alfa 2, vemos beta 1, beta 2, y vean, por ejemplo, en la fracción gamma cómo se concentra la mayor parte de las proteínas en este segmento y nos da una curva muy aguda. Las curvas agudas predominantemente son características de las gamapatías. Vean, por ejemplo, este paciente tiene una cantidad total de gamaglobulinas de 6.7 gramos, cuando lo normal es entre 0.8 y 1.5 en el proteinograma. Y la pregunta es, ¿cómo saber dentro de este espectro de gamaglobulinas a qué corresponde esta inmunoglobulina? O sea, ¿qué tipo de inmunoglobulina es? Pues la respuesta es predominantemente con inmunofijación. Entonces, la inmunofijación es el complemento a la electroforesis de proteínas séricas. Sigue siendo lo mismo, el mismo mecanismo. Utilizo un gel de agarosa donde pongo la muestra del paciente, pero a diferencia de una electroforesis ordinaria, utilizo pozos donde va a haber depósitos de anticuerpos anti-IgG, anti-IgM, anti-IgA y contra las cadenas ligeras lambda y kappa. De tal manera que además de tener una electroforesis ordinaria, en los pozos donde hay antisueros contra IgG, IgM, IgA, si tengo cantidades suficientes, puedo hacer que se precipiten y ver qué comportamiento tiene en el gel y también en la curva. Vean, por ejemplo, esta es una inmunofijación de un paciente sano. Aquí está albúmina, ustedes lo pueden ver. Está alfa 1, está alfa 2, está la fracción beta consolidada. Y vean ustedes la fracción gamma, prácticamente es como un brochazo porque es una heterogeneidad de gamma globulinas las que hay. Cuando yo pongo el gel de agarosa con un antisuero IgG, vean ustedes cómo también las inmunoglobulinas de tipo G tienen una distribución homogénea. Y lo mismo pasa con la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina M, que como están en menor concentración se ven mucho menor. Y vean cómo las cadenas ligeras kappa y lambda se ven de una manera muy semejante. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso? Vean ustedes este gel de inmunofijación. Vean cómo, por ejemplo, a diferencia de la fracción gamma, prácticamente aquí la fracción gamma se concentra. Cuando nosotros analizamos y depende IgG, vean, prácticamente es muy homogénea. Vean, IgM prácticamente no hay una concentración mínima, pero vean, por ejemplo, la IgA cómo concentra una mayor concentración. Entonces, vean, tiene una mayor concentración en el segmento gamma, que depende de la inmunoglobulina. Y si quiero saber qué tipo de cadenas ligeras es la que más se produce, pues sin duda alguna kappa. Entonces, esta inmunofijación es característica de un paciente que tiene una gamapatía monoclonal a expensas de la inmunoglobulina A y además tiene hiperproducción de cadenas ligeras de tipo kappa, que se ve muy frecuentemente en estos pacientes que tienen, pues, mieloma múltiple. Entonces, 3 ejemplos. Esta es una curva electroforética en inmunofijación. Vean, por ejemplo, aquí es al revés, aquí está albúmina y aquí está el segmento gamma. Es prácticamente, si nosotros vemos la distribución de albúmina alfa 1, alfa 2, beta 1 y gamma, tienen una distribución prácticamente normal.
si yo hago una inmunofijación, es muy parejito el segmento de IgG, es muy parejo el segmento IgA, de IgM e incluso kappa y lambda. Entonces, esto corresponde predominantemente a un paciente sano. Pero vean ustedes, por ejemplo, en este caso seguimos teniendo albúmina bajo y vean cómo se refuerza un poco más el segmento gamma, pero cuando nosotros vemos hay una mayor cantidad de manera difusa de IgG y también de IgA y también de cadenas kappa y de cadenas lambda. Este corresponde a una gamapatía policlonal. Vean cómo se ensancha predominantemente el segmento gamma. Y aquí es muy fácil, vean el segmento gamma como tiene un pico, es un pico monoclonal. Cuando yo hago inmunofijación depende de IgG y también tiene incremento de producción de cadenas ligeras lambda que corresponde a una gamapatía monoclonal a expensas de producción de IgG y de cadenas lambda. De tal manera que la inmunofijación es un complemento importante cuando yo abordo un paciente que tiene hiperglobulinemia, veo en la electroforesis un pico monoclonal gamma, la inmunofijación me permite saber de qué isotipo es y si depende o no de cadenas ligeras y tiene una alta sensibilidad como ustedes lo pueden ver. Y finalmente en este último grupo, en estos últimos 5 minutos, pues bueno, la electroforesis de proteínas en la orina también es un elemento importante. Se utiliza cuando nosotros consideramos que el paciente tiene una tasa de excreción de proteínas a nivel urinario, pero que no corresponde completamente a albúmina. Y bueno, este es el primer caso, corresponde al busto de Samuel Soli. Él fue el primer médico que describe un paciente, aquí está el certificado de este paciente, es de 1846, es un certificado de defunción, y la descripción de Samuel Soli es muy interesante. Es un paciente vendedor, es un paciente comerciante que se queja frecuentemente de dolor óseo, de fatiga, que se le ve pálido y que tiene fracturas de repetición. Y él comenta que un hombre de 45 años, él comenta que este paciente mejora mucho con sangrías y que a su muerte lo que caracterizaba era esta gran palidez, esta fragilidad de los huesos y esta tendencia al cansancio y a mejorar con las flebotomías. Entonces, este es el primer caso que se describe de un paciente que tiene mieloma, que tiene una gamapatía monoclonal, y sabemos que quien nos ayudó a definir muy bien el comportamiento de proteínas que no son albúmina dentro de la orina es el doctor Henry Bence-Jones. De hecho, también conocemos las proteínas de Bence-Jones. Y él lo que documentó es que proteínas de este grupo de pacientes de que tenían, por una razón inexplicable, mucho ataque al estado general, una orina muy espumosa y que tendían a tener estas fracturas patológicas, tratadas esta orina con una mezcla de alcoholes, tendían a tener un depósito como almidonado, ¿sí? Y esto es lo que él comentaba, que había un componente dentro de la orina que se producía de manera normal y que favorecía este comportamiento. Ahora sabemos que esta descripción corresponde a estas inmunoglobulinas o este segmento de inmunoglobulinas de cadenas ligeras que tienen un efecto patológico y que son una manifestación de una producción alta dentro de nivel sérico. Entonces, la electroforesis de proteínas en la orina no es para hacer un diagnóstico de una gamapatía monoclonal, es cuando yo tengo sospecha de que lo que está excretando el paciente, si tengo una concentración total de proteínas en orina alta y no corresponden a la albúmina, sin duda alguna puedo hacer una determinación de electroforesis de proteínas en orina para poder saber si corresponde a otro tipo de proteínas. Y que otro dato importante, si yo tengo un paciente que tiene sospecha de una paraproteinemia y tiene un componente renal importante también, y el otro es sospecha de enfermedad por cadenas ligeras predominantemente. Y el otro elemento son la determinación de cadenas libres en plasma, las cadenas ligeras, ya habíamos comentado. Hay trastornos clonales que también pueden incrementar parcialmente la concentración de globulinas y que se da por incremento en la producción de cadenas ligeras.
lo que nosotros vemos es la relación entre cadenas ligeras y este es el referente. Si yo tengo un incremento de la producción de cadenas kappa, pues la relación se incrementa. Si yo tengo un incremento de la producción de cadenas lambda, la relación disminuye en este valor, como lo hemos comentado previamente. Entonces, cuando hablamos de gamapatías monoclonales, podemos tener pacientes que tienen desde una producción monoclonal de proteínas, pero no tienen abundantes células plasmáticas, no tienen daño a órgano blanco. Sabemos que estas son las gamapatías monoclonales de significado indeterminado, hasta aquellos pacientes que tienen la paraproteinemia bien establecida, más de 10% de células plasmáticas y el CRAB, que corresponde prácticamente a un mieloma múltiple. Estamos hablando de un espectro clínico importante. Y vean, dentro del segmento de gamapatías monoclonales, EMBUS es una parte importante y mielomas son la segunda causa importante. Y hay algunos otros datos dentro de esta serie de la Clínica Mayo. Y bueno, sabemos que ahora tenemos estudios que nos han definido cuáles son los factores de progresión a largo plazo de una gamapatía monoclonal de significado indeterminado, donde la característica es simplemente el pico monoclonal y no hay ni infiltrar células plasmáticas ni daño a órgano blanco. Sabemos que la progresión, de acuerdo al estudio del doctor Kyle, la característica predominante es tener una paraproteinemia arriba de 1.5 gramos, que se pierda la relación de cadenas ligeras kappa lambda, o que sea un isotipo que no sea IgG, que son las características más importantes para la progresión. Y bueno, pues las indicaciones ya finalmente electroforesis, si sospecho una paraproteinemia, si tengo polineuropatía de una causa inexplicable, la presencia de anemia asociada a dolor óseo, por supuesto si tengo una alta sospecha de mieloma, hipercalcemia, fenómeno de reloj, sabemos que el fenómeno de reloj se da por este incremento de la producción de proteínas que tiende a apelmazar a los glóbulos rojos, lesión renal aguda asociada a elevación de proteínas séricas, elevación no justificada de globulinas, es necesario utilizar la electroforesis, fracturas patológicas o en terreno patológico inexplicables, o una proteinuria no dependiente de albúmina, que es una característica importante. Entonces, a manera de conclusión, analizar de manera inicial, desde el punto de vista clínico y relacionarlo con la clínica del paciente, las proteínas totales, su componente de albúmina y las globulinas es una piedra importante para poder justificar muchos e iniciar el abordaje de muchas de las patologías. La expansión policlonal de las gamaglobulinas siempre tiene un sentido más inflamatorio y dentro de los espectros inflamatorios, infecciones, autoinmunidad y neoplasias. Las gamapatías monoclonales pueden ser fácilmente detectadas por electroforesis y corroboradas por inmunofijación. Y si es necesario analizar las proteínas en la orina, mediante electroforesis nos permitirá definir qué tipo de proteínas son las que son excretadas y esto nos puede permitir continuar el diagnóstico y el manejo del paciente. Agradezco mucho la invitación al Colegio de Medicina Interna de México a su mesa directiva y quedo pendiente para la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bien, muy buenas noches. Agradezco a Juan Carlos esta magnífica presentación netamente clínica de lo que es el estudio de un paciente con hiperglobulinemia y el diagnóstico diferencial. Comentarles que hasta este momento, pues bueno, tenemos 510 asistentes conectados por nuestra página web, 50 en Face y con asistentes de Estados Unidos, de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Bolivia. Sin más, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Dejo a mi querido Raúl y a Juan Carlos en esta sesión de preguntas que podamos desarrollar. Bueno, pues muy buenas noches a todas y a todos ustedes. Doctor Rubén Gómez, presidente del colegio, doctor Juan Carlos de Anda, colegas que nos siguen
a lo largo y ancho del país y además de países hermanos. Bienvenidos a esta primera sesión del Colegio de Medicina Interna de México. Y bueno, tuvimos una excelente sesión impartida por el doctor Juan Carlos Anda. Felicidades, Juan Carlos, en la cual nos expusiste de una manera muy clara, muy precisa y puntual un problema complejo que vemos en la práctica diaria de la especialidad, sobre todo tanto en las grandes instituciones como en los consultorios de medicina interna, que es relacionado a la hiperglobulinemia, y que bueno, con el tema que nos impartiste se nos ha hecho más claro y más fácil el poder saber el algoritmo diagnóstico, las causas y por ende canalizar el mejor tratamiento a nuestro paciente. Así que tuvimos una excelente sesión el día de hoy y como bueno, se comentó en la introducción, esa es la primera sesión académica de este año de nuestro colegio y qué mejor que tú, Juan Carlos, nos hayas dado la oportunidad de estar con nosotros para iniciar las mismas con este excelente tema. Y bueno, estoy ahorita viendo las preguntas y comentarios que hay en el chat. Hay una buena cantidad de felicitaciones para tu presentación. De veras que esto es muy, muy importante. Y bueno, una de las preguntas que hacen los colegas, el doctor José Alfonso Espinosa, es de que si el administrar albúmina, cada vez la práctica del uso de albúmina se va incrementando, impacta en la electroforesis de proteínas. Muy buenas noches a todos. Rubén, es un placer y gracias junto con el doctor Raúl Carrillo por el honor de concederme la oportunidad de empezar esta tradicional práctica dentro del colegio, que son las actividades académicas. Muchas gracias nuevamente a todo el colegio y a nuestros asistentes. Pues sin duda alguna, solamente recordar que la vida media en plasma de la albúmina administrada es corta, y hay que hacer el ejemplo de que si yo tomo una muestra de suero inmediatamente después de la aplicación o algunas horas después de la aplicación, sí podemos modificar la curva electroforética, sobre todo en relación a la presencia de albúmina. Si yo tomo la muestra sérica días posteriores a la aplicación, puede ser que vuelva a tener el comportamiento como realmente tiene la concentración plasmática el paciente. Entonces ahí sí dependerá mucho del momento en que lo tomo. Por eso también es importante que cuando yo prescribo o solicito una electroforesis tenga en cuenta esos elementos, porque pudiera ser generalmente pues una mala determinación de la concentración de albúmina. Generalmente en condiciones ordinarias, antes de aplicar albúmina, pues generalmente tenemos el perfil básico o el perfil basal del paciente, y eso nos da muy bien la referencia de dónde estamos partiendo. Muy bien, gracias, Juan Carlos. Y otra pregunta que nos hace llegar la doctora Rosalía García Peña es que si hay alguna diferencia en la determinación electroforética temprana de las globulinas en relación a si las realizas más tardíamente en la evolución de alguna enfermedad. Fíjate, ¿Hay algún cambio en el patrón electroforético? Esa es una muy buena, yo creo que una de las indicaciones que siempre se nos antoja para pedir una electroforesis sérica es justamente cuando vemos disociada la relación albúmina-globulina, sobre todo cuando tenemos hiperglobulinemia y la relación se pierde. Y aquí creo que lo que más constituye las anormalidades de las globulinas, o lo que más nos fascina a los internistas, es las gamapatías, sean policlonales y las monoclonales. Y creo que aquí hay que hacer el énfasis que cuando hablamos de gamapatías monoclonales hablamos de un espectro clínico. Sabemos que podemos tener pacientes que solamente tienen el pico monoclonal, que lo vemos en la relación albúmina-globulina en electroforesis, y cuando buscamos clínicamente al paciente no tiene ninguna manifestación, o si lo aspiramos incluso no tenemos evidencia de proliferación de células plasmáticas. Y esos pacientes pueden pasar muchísimo tiempo sin tener significancia clínica. A diferencia de aquellos pacientes que están muy avanzados, que tienen más cantidad de globulinas, ¿sí? Que tienen más actividad tal vez tumoral por la clona de células plasmáticas, y cuando nosotros hacemos la electroforesis vemos claramente mayor cantidad de proteínas, y por supuesto tiene todo la serie clínica, ¿no? Y por eso
consideré que es un tópico bien interesante porque muchos de los diagnósticos de mieloma múltiple los hacemos preguntando, hay un antecedente una fractura en terreno patológico, anemia o tiene infecciones recurrentes, y cuando vemos la química, vemos que hay una disociación. Entonces, sí depende mucho del comportamiento de la electroforesis, el estadio clínico, sin duda. Idealmente sería tener una electroforesis clásica donde vemos como lo hemos marcado. Hay veces que no es tan fácil, pero sí nos ayuda mucho correlacionarla con las manifestaciones clínicas. Muy bien, gracias Juan Carlos. Y también otra pregunta que nos hace llegar la doctora Rosalía García Peña, secretaria de nuestro colegio. ¿Cómo se comporta el complemento en el mieloma múltiple? Es una pregunta interesante porque ya vimos que hay fracciones del complemento que pudieran, que son parte del segmento de las globulinas. Generalmente estos pacientes que tienen mieloma múltiple pueden tener disminución de la producción de complementos, sobre todo fracciones C3A. Y este es uno de los elementos que pueden favorecer también la vulnerabilidad de los pacientes que tienen gamapatías monoclonales a tener infecciones. No solamente es que la clona sustituya en cantidad y en función a las inmunoglobulinas normales, sino también va desplazando otras proteínas como proteína C3A del complemento, y esto favorece un mayor riesgo de infecciones, alterando, por supuesto, la activación de la vía del complemento. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, en lo que se animan más nuestros colegas conectados a enviar preguntas, yo te quisiera hacer una. ¿Cómo se comportan las globulinas y la electroforesis de las mismas en los pacientes con COVID? ¿Tienes información de esto? Porque ahorita que estabas dando tu charla, se me vino a la mente, yo no lo sé y no lo he revisado, pero bueno, al ser una enfermedad proinflamatoria 100% con una gran disregulación inmunológica, bueno, tiene que haber una alteración en las mismas, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de esto? Fíjate que es una extraordinaria pregunta y hay mucha evidencia, sobre todo en los diferentes grupos donde se hizo el análisis de la respuesta inmunológica de parte celular, pero también la parte humoral. La respuesta a eso es que el paciente tiende a tener activación policlonal de inmunoglobulinas, sobre todo incremento IgG, IgM de diversas características. Creo que uno de los dos grandes fenotipos, hablando desde el punto de vista inmunológico, uno es la tendencia a hiperactividad y a la producción aumentada de globulinas, y eso lo que favorece es pues una expansión heterogénea de la síntesis de globulinas, y esto pues tiene mucha relación con el estado inflamatorio, sobre todo aquellos pacientes que hacen o que hicieron síndromes de hiperactivación inmunológica o síndrome de liberación masiva de citocinas. Se vio y se ha visto cómo tienen un incremento de la actividad de la cantidad y la producción de globulinas. Pero aquí viene lo interesante y que también tiene una relación con la respuesta inmune celular. No todas las inmunoglobulinas que se producen, aún en cantidad, son activas inmunológicamente, y eso lo que favorece es la disfunción inmunológica y la pérdida de la regulación inmunológica, que es una característica principal del COVID. Muy bien, gracias. Y bueno, y continuando con los comentarios, las preguntas, en la activación policlonal, en un paciente que se detecta hiperglobulinemia, tiene en la electroforesis un patrón policlonal, ¿hay algún abordaje especial? En el pico monoclonal, pues ya sabemos bien los comportamientos, pero en el policlonal, ¿hay que hacer algo? ¿Qué nos recomiendas? Fíjate que esa es una pregunta extraordinaria y me llega a la mente un par de pacientes que tengo yo en seguimiento en la consulta. Son pacientes que tienen infección por virus E y tienen 12 gramos de proteínas totales por decilitro, y dentro de esos 12 gramos, 8 corresponden a globulinas. Cuando lo que uno tiene que hacer es hacer una electroforesis y, por supuesto, hacer inmunofijación para tener la certeza que no tiene activación monoclonal, porque hay veces que es complicado, y incluso cuando queda mucha duda, pues hay que recurrir al hematólogo cuando uno sospecha que pudiera tener ahí un viraje
para hacer una aspirada en médula ósea. Lo que es recomendado es, una vez que tengo la evidencia por electroforesis e inmunofijación que tiene actividad policlonal, solamente lo que se recomienda es vigilancia de las condiciones clínicas y de la concentración de proteínas. Y por eso ponía esta serie de Clínica Mayo, porque los hepatópatas, aún los pacientes que tienen una enfermedad hepática terminal por alcohol o por esteatohepatitis o por una causa que no necesariamente sea asociada a infección por virus B o C, tienden a tener hiperglobulinemia. Y estos pacientes, pues, solamente son candidatos a hacer estudios complementarios si la clínica o el comportamiento electroforético en la curva es dudosa. Sí podríamos tratar de indagar o buscar indirectamente por otros medios, ya sea por aspirado, la presencia de una expansión de células plasmáticas. Pero si el paciente no tiene clínica y solamente tiene esta elevación de las globulinas y sabemos que por electroforesis no corresponde a un perfil monoclonal, solamente se recomienda el control de la patología de fondo y, por supuesto, el seguimiento. A diferencia, por ejemplo, de otras enfermedades que producen mucha actividad policlonal, como son las infecciones, en el caso de tuberculosis, sí vemos que conforme van remitiendo la infección, o en el caso de infecciones agudas por Epstein-Barr, esta tendencia tiende a disminuir paulatinamente la concentración de globulinas. Muy bien, gracias por tu respuesta. Y bueno, si me lo permites, Rubén, hay una última pregunta también de la doctora Rosalía García Peña. Ella envía su duda, que si hay diferencia de una electroforesis de proteínas en el envejecimiento, si hay algún cambio conforme va pasando los años, ¿no? Fíjate que en relación a albúmina no, pero sí a la relación cuantitativa entre los diferentes segmentos de las globulinas, sobre todo recordar en el segmento gamma si puede haber tendencia a aplanamiento por disminución en la concentración de las gamma globulinas, y hay tendencia también por un discreto incremento de beta 2. Sabemos que beta 2 microglobulina es un componente del complejo de histocompatibilidad tipo 1. Sí hay un discreto incremento en el pico en terreno no patológico en pacientes que son adultos mayores, pero salvo eso, creo que pues no genera una gran diferencia entre un perfil electroforético de una persona de 50 años versus una de 75, 80 años. Sí. Oye. Ok, aprovechando, Juan Carlos, obviamente tenemos preguntas en las otras redes sociales. Una de las preguntas es del doctor Carlos Adrián, que nos refiere si en un examen de inmunoglobulinas séricas, llámese IgG, IgM, IgA, pueden ver la inmunofijación o si es necesaria la inmunofijación. Eso es muy, muy interesante, porque ahora las químicas de muchos laboratorios nos da el patrón de IgG total, el patrón de IgM y el patrón de IgA. Yo pudiera considerarlo que si tenemos un paciente que tiene hiperglobulinemia y vemos que tiene una elevación de los diferentes isotipos, pues la probabilidad puede ser que pudiera ser una expansión policlonal. Pero no hay nada como tener la certeza de ver correr a la proteína en el gel y además hacer inmunofijación, porque nos permite conocer el isotipo. Pero hay algo muy interesante, nos permite también conocer la inmunofijación del comportamiento de las cadenas libres kappa y lambda. Y aquí nos metemos todavía a otro terreno un poquito más complejo, que son los trastornos clonales, donde solamente hay hiperproducción de cadenas ligeras, y eso lo podemos sospechar con clínica y, por supuesto, cuando vemos una electroforesis con inmunofijación. Y el otro sería finalmente todo un reto cuando tenemos las gamopatías monoclonales y estamos en esa fase de las no secretoras, ¿no? Que esperamos, en electroforesis esperamos un pico monoclonal, tienes lesiones, difusas en hueso, por decirlo así, y resulta que es de los no secretores, ¿no? En esa parte yo creo que también es un reto diagnóstico. Sin duda, y creo que ahí la determinación de cadenas ligeras puede ayudarnos. Hay veces que las curvas electroforéticas no son tan patológicas, pero tienes todas las manifestaciones clínicas,
y tienes lesiones líticas, el paciente tiene anemia, el paciente tiene clínica, pues la realidad es que justamente tienes que pensar en un oligosecretor, en un no secretor, en un productor de cadenas ligeras, y ahí nos ayuda mucho establecer la evaluación complementaria mediante determinación de cadenas ligeras o incluso el análisis a otro nivel, tratando de buscar lesiones líticas o tratando de buscar lesiones aisladas que pudieran ser una manifestación como un plasmocitoma. Bien. Ok, pues Juan Carlos, realmente una excelente sesión, tienes muchas felicitaciones en el chat. Aquí quedan algunas preguntas que yo creo que te las haremos llegar después para que las puedas contestar a nuestros colegiados. Y pues realmente no me queda más que felicitarte, agradecerte una plática didáctica, objetiva, que permite a quien no tiene amplios conocimientos sobre cómo leer una inmunoelectroforesis de proteínas, pues tener con precisión cada fracción, las características de cada una. En esta parte, pues, Raúl, no sé si tengas algún otro comentario. Pues bueno, gracias por darme la palabra, Rubén. Bueno, reiterar la felicitación a Juan Carlos, como bien comentaste y han comentado todos los colegas que se conectaron en el chat, por la excelente charla y sobre todo la forma tan didáctica y sencilla de abordar un problema complejo. Entonces ya nos llevamos todo este conocimiento en la mente para aplicarlo en la práctica cotidiana. Así que a nombre del colegio, de la mesa directiva, muchas gracias, Juan Carlos. Con tu charla empezamos con el pie derecho todas las actividades académicas de nuestro colegio para este año 2022. Pues muchas gracias a todos y gracias por la invitación y pues bueno, siempre es un honor estar dentro de las filas y de la actividad académica de nuestro querido colegio. Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. No me queda más que invitarlos a nuestra sesión del 19 de febrero, a la misma hora, con el académico, el doctor César Ochoa Martínez, cuyo tema será importancia del uso adecuado de fármacos antiobesidad, algoritmos para la pérdida de peso en pacientes con obesidad y otras comorbilidades como la diabetes tipo 2. Asimismo, comentarles que seguimos hasta el 31 de enero con la anualidad y el paquete Semina al mismo costo o precio de los años anteriores. Y también invitar a los residentes a que se puedan inscribir a afiliar a nuestro colegio. Es sin costo y tendrán oportunidad de estar en todas las sesiones académicas del colegio durante todo el año. Les mando un cordial saludo a todos ustedes y muy buenas noches. Gracias. Hasta luego, buenas noches, que descansen.